Bueno chicos, entonces continuamos con nuestro tema de movimiento. Como les había dicho en el video anterior, vamos a empezar a trabajar en ejercicios en una dimensión, o sea, los más sencillos, para que empecemos a ver cómo es que se aplica este tipo de fórmulas en ejercicios de física. Entonces, como vemos aquí en esta diapositiva, aquí están las ecuaciones que vamos a utilizar de aquí en adelante. Les recuerdo que son dos. Una se llama movimiento rectilíneo uniforme o MRU y la otra movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA. ¿Cuándo sabemos o cómo sabemos cuándo utilizar cada una? Utilizamos la primera, la MRU, cuando no, en el ejercicio no hay aceleración, o sea, la velocidad es constante. Eso lo va a decir el enunciado del ejercicio. Utilizamos la segunda cuando en el ejercicio dice claramente que hay algún tipo de aceleración. Recuerden, como vimos en la anterior clase, que la aceleración existe cuando hay un cambio en la velocidad, ¿cierto? Cuando hay cambio de velocidad, entonces hay aceleración y empezamos a utilizar la segunda, ¿cierto? Entonces, cuando no hay, vuelvo a repetir para que nos quede claro, cuando no hay aceleración utilizamos la MRU y cuando hay aceleración utilizamos la MRUA. Entonces, vamos a empezar a hacer ejercicios, problemas. Quiero que por favor tomen buenos apuntes. Empezar. Entonces, el problema número 1 dice, calcula la velocidad media de un vehículo que ha recorrido en una carretera rectilínea 6 kilómetros en 2 minutos. Entonces, ¿qué hacemos siempre? Vamos a realizar 3 pasos siempre en cualquier ejercicio de física. El primero es graficar o dibujar lo que nos están pidiendo. El segundo, determinar qué datos nos está dando el ejercicio. Y el tercero, determinar qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Esos 3 pasos, como les digo, lo vamos a realizar siempre. Entonces, por favor, si quieren, anótenlos para que los tengan siempre en cuenta y así puedan solucionar. Entonces, como les decía, vamos primero a graficar. ¿Cómo graficamos este problema? Recuerden que en física utilizamos un sistema de referencia, o sea, en otras palabras, una línea recta, una recta numérica. Digamos que estamos hablando en un vehículo, entonces yo por eso acá dibujé un vehículo. Y nos dice que ese vehículo se mueve en una carretera rectilínea y pasa de una posición a otra. Esa distancia es 6 kilómetros y el tiempo que se demora en recorrerla es 2 minutos. Entonces, como ven acá, yo dibujé que este carro que está aquí se empieza a mover hacia otra posición, hacia mano derecha. Los datos que nos dan, como les decía, es la distancia, 6 kilómetros, y el tiempo, 2 minutos, ¿cierto? Aquí están en el ejercicio. Ahora lo que nos está pidiendo, que sería nuestro primer paso, es la velocidad media. Acá dice, calcula la velocidad media. Entonces, ya teniendo los 3 pasos, que es haber graficado, a tener en cuenta qué es lo que qué datos nos dan y qué es lo que nos piden, entonces podemos empezar a solucionar. Algo que también es muy aconsejable es que todos los datos que nos den, todas las medidas, las tengamos según el Sistema Internacional de Medidas, que nosotros ya lo sabemos. La medida de longitud según el Sistema Internacional son los metros, pero miren que acá nos dan en kilómetros, así que tenemos que pasar estos kilómetros a metros. Y la medida de tiempo según el Sistema Internacional es el segundo. Entonces tenemos que pasar estos minutos a segundos. Así que no me voy a demorar mucho con esto porque ustedes ya saben cómo hacer conversiones. Aquí en la primera parte vemos cómo pasamos de kilómetros a metros. Recuerden, así como muy brevemente, que se coloca como una regla de 3. Lo que colocamos abajo el que queremos eliminar y arriba la medida a la que queremos llegar. Entonces miren, abajo lo que queremos quitar y arriba lo que queremos llegar, ¿cierto? Y simplemente hacemos multiplicación y división. Entonces 6 por 1000 dividido 1, 6000. Así que 6 kilómetros son 6000 metros. Y lo mismo acá, 2 por 60 dividido 1 da 120 segundos, ¿cierto? 2 minutos son 120 segundos. Entonces ya en este punto tenemos los datos que nos dio el enunciado
en unidades del sistema internacional. Eso es algo siempre a comentar. Entonces, lo que nos están pidiendo es la velocidad media. Entonces vamos a nuestros apuntes y ahí tenemos la fórmula de cómo hallar la velocidad media. La velocidad media se halla cogiendo el desplazamiento dividido el tiempo. Entonces desplazamiento dividido tiempo. Y lo tenemos. Entonces el desplazamiento o la distancia que recorrió el carro fue 6.000 metros y la recorrió en 120 segundos. Entonces 6.000 dividido 120 nos da 50. Como estamos hallando una velocidad, recuerden que la velocidad siempre se da en metros sobre segundos. Listo, entonces si ponen solo 50 y no la unidad de medida, pues está mal, ¿cierto? Entonces si nos están pidiendo velocidad, la vamos a dar siempre en metros sobre segundos. Y así de esta manera se soluciona. Entonces miren que es muy sencillo. Voy a volver a hacer un breve repaso. Entonces primero, ¿qué hacemos? Graficar. Segundo, identificamos qué datos nos dan y miramos si esos datos están según el sistema internacional. Tercero, identificamos qué es lo que nos piden. Y digamos que cuarto, pues sería aplicar la fórmula, ya que son fórmulas que tenemos anotaditas en los buenos apuntes que ustedes. Seguimos, vamos a ver un problema número 2 y vamos subiendo de a poco el nivel. Entonces, el problema número 2 nos dice que un móvil o un carro recorre una recta con velocidad constante. Ojo aquí esta palabra, velocidad constante. La posición inicial es x sub 0 igual a 8 metros. Y la posición al cabo de 4 segundos es x igual a 20 metros. Calcula A, la velocidad del móvil, B, la posición cuando t es igual a 2 segundos y C, el instante en que su posición es x igual a 10 metros. Entonces, como les digo, todo, o sea, vamos a ir haciendo punto por punto, pero realizándolo con los pasos que ya les dije en el ejercicio anterior. Primero, vamos a... algo que debemos tener en cuenta es que esta palabra que les dije acá, que debíamos ponerle harta atención. El ejercicio nos dice que la velocidad es constante. ¿Qué quiere decir eso? Que el carro no cambia su velocidad durante todo su trayecto, por lo tanto, como la velocidad no cambia, o sea, es constante, entonces no hay aceleración. Por favor, grábense en eso en su mente. Si no hay cambio de velocidad, entonces no hay aceleración, por lo tanto, vamos a utilizar ¿cuál fórmulas? Las primeras, las MRU, el movimiento rectilíneo uniforme, porque esas manejan una velocidad constante sin aceleración. ¿Listo? Entonces ya digamos que reducimos todo ese montón de fórmulas a unas solas que son las MRU. Entonces ahora sí podemos empezar. Entonces vamos a mirar el punto A, la velocidad del móvil. Entonces graficamos, hacemos nuestro sistema de referencia que será nuestra recta numérica. Utilizamos el punto 0. Digamos que aquí yo ya no hice el dibujo del carrito. El carrito lo reemplacé por un punto. Recuerden que eso se puede hacer para pues no, o sea, la gracia tampoco es complicarnos demasiado haciendo dibujos súper elaborados. Lo que queremos simplemente es ver qué es lo que está sucediendo en el ejercicio. Entonces nos dice que el carro, su posición inicial es x sub 0 igual a 8 metros. Entonces miren que acá ubiqué los 8 metros. Este x sub 0, los x, recuerden que el x representa la posición, ¿cierto? Siempre que vean una X, ustedes ya piensan en posición. Entonces, según la recta numérica, pues el 8 iría acá, ¿cierto? Si yo puedo hacer el resto de números que hay en la recta, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí estaría primero el carro. Y nos dice que después de 4 segundos, miren, después de 4 segundos el carro empieza a andar y llega a una posición que es x igual a 20 metros. Entonces empieza 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hasta que llega a 20. Ese cambio de posición inicial a posición final le toma 4 segundos y nos están pidiendo la velocidad. Entonces miren, tenemos los datos, la gráfica y lo que nos están pidiendo, la velocidad. ¿Qué nos queda hacer? Pues aplicar una fórmula. Ya la tenemos. La velocidad es igual a al desplazamiento sobre el tiempo.
Pero ojo, aquí, ¿cómo hacemos para saber el desplazamiento si nos dan dos posiciones, una inicial y una final? Para poder saber el desplazamiento tenemos que hacer una resta. Recuerden que este triangulito significa diferencia, o sea, resta. ¿De qué? De la posición final menos la posición inicial. Si nosotros restamos la posición final, le restamos la posición inicial, nos va a dar cuánto fue el recorrido del carro. Entonces ponemos 20, que sería la posición final, menos 8, que sería la posición inicial. 20 menos 8 es igual a 12. ¿Qué quiere decir? Que el carro en 4 segundos se desplazó 12 metros. Entonces ya tenemos el desplazamiento, así que ya podemos aplicar velocidad. Entonces recuerden, velocidad es igual a desplazamiento sobre tiempo. Entonces desplazamiento fue 12 metros sobre el tiempo que fue 4 segundos. 12 dividido 4 da 3. Como estamos hablando de velocidad, la vamos a dar en metros sobre segundos. Así que la velocidad del carro en ese momento era de 3 metros sobre segundos y ya solucionamos el primer punto. Noten que aquí pues se me pasó algo y es que las medidas que nos dan ya están en unidades del sistema internacional, los metros y los segundos, así que no tenemos que hacer conversión, por eso lo hicimos directamente. Entonces, sí, seguimos, ya tenemos el primer punto solucionado. Ahora vamos al punto B, dice la posición cuando t es igual a 2s, 2 segundos. La posición, o sea, en este caso queremos saber x. Recuerden que x es posición. Entonces, ¿qué hacemos? Los tres pasos que siempre, el graficar, identificar los datos y qué es lo que nos están preguntando. Entonces, ahora nos dicen que la posición cuando t es igual a 2 segundos. Entonces, el carro está en una posición inicial de 8 metros, pero si empieza a andar, después de los 2 segundos, ¿en dónde va a estar? O sea, ¿qué posición va a tener? Eso es lo que queremos encontrar. Entonces vamos a ir a nuestras fórmulas que ustedes anotaron muy juiciosamente en un cuadrito bien bonito, las fórmulas de MRU, porque estamos trabajando sin aceleración. Ahí hay una fórmula que nos da la posición, ¿cierto? Nos dice que X o la posición es igual a la posición inicial más velocidad por tiempo. Esta fórmula está en sus apuntes. Entonces simplemente es reemplazar los datos que entonces, la posición inicial es 8, ¿cierto? Ahí empezó el carro a andar, 8. Y la velocidad la hallamos en el punto A, ¿cierto? Miren, la velocidad es 3. Entonces, 8 más 3 por el tiempo. El tiempo en el enunciado no lo da, nos dice que t es igual a 2 segundos. Entonces, 8 más 3 por 2. Recuerden que primero se hacen multiplicaciones y luego sumas. Entonces, 3 por 2, 6. Y 8 más 6, 14. ¿14 qué? Estamos hallando la posición, por lo tanto, la posición va a ser en metros, porque el enunciado nos dice que el ejercicio está dado en metros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el carro empieza en la posición 8 metros y empieza a andar. 2 segundos después llega o alcanza a llegar a la posición 14 metros, ¿cierto? Eso fue lo que hallamos. Entonces, ya encontramos la solución al punto número B. Ahora vamos a ver la solución del punto C. Nos dice que debemos hallar el instante en que su posición es x igual a 10 metros. El instante o el tiempo que su posición es x igual a 10. Entonces vamos otra vez a aplicar los tres primeros pasos, graficar qué datos nos dan y qué nos están preguntando. Entonces, ahora nos dice el enunciado que el carro está en la posición inicial 8 metros y que llega a una posición de 10 metros. ¿Cuánto tiempo se demoró en llegar a 10 metros? Eso es lo que queremos hallar. Entonces, volvemos a nuestra fórmula de movimiento rectilíneo uniforme y vamos a trabajar con esta fórmula de acá, la que trabajamos en el punto B. Pero ya no queremos hallar la posición, lo que queremos hallar es el tiempo. Miren que esa es nuestra incógnita, ¿cierto? Por eso es tan importante determinar siempre qué es lo que nos está pidiendo el enunciado, nos está pidiendo el tiempo.
Entonces, de esta fórmula vamos a despejar esta t para poder hallarla. ¿Cómo se despeja? Entonces, recuerden que para poder despejar de estas fórmulas, primero se despeja, se pasa al otro lado las sumas y luego multiplicaciones y divisiones. Lo que queremos, o sea, nuestro objetivo es que nos quede t igual a algo, ¿sí? O sea, queremos que el t quede solito a un lado. Entonces, si queremos que el t nos quede solito, a mí me estorba este x y esta b, porque yo quiero que este t me quede solito. Este t me quede solito. Entonces, como les decía, primero lo que sean sumas y restas se pasan al otro lado del igual. Entonces, tenemos este x sub 0 que está sumando. Si yo lo quiero pasar al otro lado, pasa a ser la operación contraria. Entonces, miren, este x sigue igual, pero el x sub 0 pasó al otro lado de la igualdad a restar. Entonces ya nos quedó x menos x sub 0 igual a b por t. Pero ojo, ahora me estorba este b porque yo quiero que me quede el t solito, que ese es el que quiero hallar. Entonces, ¿qué operación está haciendo el b con el t? Está multiplicando, por lo tanto, si yo lo quiero pasar al otro lado, tengo que pasarlo a hacer la operación contraria, que sería división. La operación contraria a la multiplicación es división, entonces paso al otro lado a dividir y me quedaría así, me quedaría que x menos x sub 0 dividido b es igual a t. Y miren, ya dejamos la t solita, entonces pasamos de esta fórmula a esta, que nos va a ayudar a encontrar el instante o el tiempo. Entonces, ya que nos queda, pues reemplazar con los datos que tenemos. Son la fórmula que hallamos. Aquí está, ¿cierto? Entonces, x, ¿qué es x? Es la posición final, entonces 10. Menos x sub 0 es la posición inicial, 8. Dividido la velocidad, que fue la que hallamos en el punto A, 3. Entonces, 10 menos 8, 2. Dividido 3, 0.67 segundos. Esto lo hacemos en calculadora, esta división, 2 dividido 3, 0.67. Y lo damos en segundos porque estamos hablando de tiempo. ¿Qué quiere decir esto que acabamos de hallar? Que el carro que inicia en posición 8 metros y se desplaza hasta la posición 10 metros, tarda 0.67 segundos en llegar allí. O sea, el carro se demora 0.67 segundos en llegar a la posición 10 metros. Entonces, miren que este tipo de ejercicios no es que sean complicados. Lo que les digo es que apliquen los pasos que les estuve diciendo, esos 3 pasos principales, e identifiquen cuáles fórmulas van a utilizar, si las MRU o las MRUA. ¿Sí? Si lo identifican, pues no se les tiene por qué, digamos, hacer difícil. Entonces, vamos a hacer una actividad ahora. Después de que tomen sus apuntes, entonces vamos a trabajar en este problema. El problema número 3 dice, 2 corredores A y B parten de un mismo punto. El corredor A sale 20 segundos antes que B, con una velocidad constante de 5 metros sobre segundos. El corredor B alcanza a A después de haber recorrido 50 segundos a una velocidad también constante. Determina la velocidad de B y la distancia al punto de partida cuando le da alcance. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan? No quiero que lo solucionen totalmente porque eso lo vamos a hacer entre todos. Lo que quiero que hagan es que hagan los 3 primeros pasos en este problema. ¿Qué quiere decir? Que grafiquen, que identifiquen qué datos nos dan y tercero, que identifiquen qué es lo que nos están pidiendo. En este ejercicio les doy como una recomendación. Hay varias cosas que pasan, entonces por favor lean muy bien. Realmente en el enunciado del problema está todo, ¿sí? Entonces hay que leer y aprender a leer muy bien para poder solucionar los ejercicios. Léanlo muchas veces, intenten imaginar qué es lo que está pasando realmente ahí, grafíquenlo, como les digo, grafiquen qué es lo que les están diciendo acá y identifiquen qué datos nos dan y qué es lo que nos piden. Esa sería la tarea para el día de hoy.
la próxima clase vamos a, ya teniendo esos 3 primeros pasos, entonces ya vamos a poder solucionar este problema entre todos.